Es la primera vez que yo voy a compartir con ustedes un estudio basado en una historia bíblica que nunca antes había abordado a lo largo de estos años que venimos compartiendo la palabra de Dios y se encuentra en el Antiguo Testamento. Es una historia poco conocida que está escrita incluso a manera de sátira, que en los tiempos de antes, cuando se leía esta historia en el hebreo, causaba carcajadas por todo lo que implicaba y los elementos que salen a colación, pero a muchos estudiantes de la escritura, entre ellos yo me incluyo, estamos de acuerdo en que las guerras que sucedieron en el pasado, guerras reales, en el presente, en el nuevo pacto, siguen sucediendo pero de forma espiritual. Cuando tú lees el Antiguo Testamento y ves todos estos ataques militares, invasiones, cosas sangrientas, dantescas, todas esas guerras físicas, en el presente, el creyente las padece y las enfrenta de forma espiritual. Y adicional a eso, el mundo está en guerra físicamente hablando. Es interesante esta perspectiva porque nos permite no subestimar las historias del Antiguo Testamento. En cualquier página de este libro maravilloso llamado La Escritura, nosotros podemos encontrar parte del carácter de Dios, de su obra redentora. Nosotros podemos pasearnos por toda la Escritura y siempre, si somos estudiantes de la Biblia, preguntar: Señor, ayúdame a través de tu Espíritu Santo para encontrar algo de tu carácter aquí. ¿Qué quiere decir esta porción de la Escritura? ¿De qué forma se revela tu plan en esta porción? Y quiero decir esto como introducción por la historia que vamos a abordar. ¿Y cuál es el tema inicial que nosotros vamos a resaltar con esa historia? La providencia de Dios. El estudio de hoy se titula La providencia de Dios. Y para nosotros poder entrar en materia tenemos que definir qué es la providencia. Bueno, la providencia se refiere a que Dios sostiene y gobierna todo lo creado. Es una actividad continua que el hombre no puede llegar a comprender en su magnitud. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un pensamiento finito. Y mientras nosotros en este tiempo que tenemos que desarrollar muchas tareas en simultáneo, es imposible que nosotros podamos comprender toda la cantidad de multitudes y de variables en simultáneo que realiza Dios para el cumplimiento de propósitos eternos. Su operación es tan extensa como el universo y tan incesante como el curso del tiempo. Ahora, ya que yo entiendo que es la providencia, que habla de que Dios sostiene todo, que Dios gobierna todo, que Dios conoce todo con anticipación y que este atributo de Dios es incomunicable, yo quiero animarte a que abras tu Biblia en el libro de los Jueces, en el capítulo 3. Nosotros vamos a estudiar paso a paso una historia que se encuentra en Jueces 3. Y comenzamos con el versículo 12. Dice la palabra del Señor. Voy a leer un versículo y esa historia que sucedió en los tiempos de los jueces la vamos a traer a colación para ver de qué forma puede edificar mi vida en este tiempo. Comenzamos con el versículo 12. Volvieron los hijos de Israel a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová fortaleció a Eglón, rey de Moab, contra Israel, por cuanto habían hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Cierro el versículo 12. Es importante comprender que los hijos de Israel representan al pueblo elegido de Dios. Si lo llevamos al presente, estamos hablando a los creyentes. Este mensaje es para cristianos, para personas que conocieron a Jesucristo, que decidieron llevar una vida a través del arrepentimiento y la fe, pero que resulta ser que a pesar de que somos creyentes, estamos propensos a hacer lo malo porque tenemos la influencia de Satanás,
del mundo y de la carne. Enemigos poderosos que están en nuestra contra. Tenemos cabida una pregunta: ¿qué es hacer lo malo ante los ojos de Jehová? Muy bien, si usted lee Jueces 2:11, Jueces 3:7, usted va a poder encontrar la misma frase: los hijos de Israel hicieron lo malo. Y ahí destaca cuál es el pecado que hicieron. En primer lugar, la idolatría. Ellos empezaron a tener ídolos y empezaron a desviar su atención. Y aquí uno tiene que saber bien qué es la idolatría. Y cuando uno cae en idolatría, uno está colocando cualquier cosa, puede ser un objeto, una persona, un nombre, una fama, cualquier cosa en el lugar de Dios. Los hijos de Israel, en vez de seguir a Jehová, empezaron a seguir a Baal, a Asera, a Astarot, que son dioses paganos. Y en el presente, ¿cómo lo hacemos nosotros? Hermano, si usted se levanta y lo primero que utiliza es las redes sociales, es posible que su red social se convirtió en un ídolo. Si usted se levanta y lo primero que hace es teniendo un pensamiento de lo que tiene que trabajar, lo que tiene que producir, es posible que su trabajo sea un ídolo. Es posible que su relación sea un ídolo. ¿Qué es lo que ocupa el primer lugar de tu vida? Si no es Dios, eso que ocupa ese primer lugar es un ídolo. Y ante los ojos de Dios, eso es hacer lo malo. Y por esto vienen consecuencias. Pero no es solamente la idolatría hacer lo malo, porque con los versículos que te di, también habla de que los hijos de Dios, los hijos de Israel, dejaron a Dios, abandonaron a Dios, olvidaron a Dios. Cuando yo estoy tan metido en mis asuntos, a pesar de que yo era una persona creyente y era dependiente de Dios, no quiere decir que no lo soy todavía, sino que me comporto como si fuese independiente, yo empiezo a dejar a un lado a Dios. Empiezo a abandonar a Dios. Y en conclusión termino olvidando a Dios. Y el olvido es un acto involuntario. Yo no planifico olvidar a Dios. Es que yo estoy tan envuelto en lo que yo necesito, en lo que yo tengo que hacer, en lo que yo tengo que producir, en lo que yo tengo que pagar, en las preocupaciones que me acechan, en los conflictos, en las metas, en los sueños, en la realización, en el deseo de sentirme bien, que ya yo olvido a Dios. Eso es hacer lo malo ante los ojos de Dios. Y muchos de nosotros en el presente tenemos ídolos, le damos la espalda a Dios, olvidamos a Dios. ¿Y qué sucede cuando pasa eso? Estamos hablando de que este estudio lo titulamos como la providencia de Dios y que Dios sostiene todo. ¿Qué quiere decir eso? Dios sostiene tu vida y al mismo tiempo Dios sostiene para que los enemigos que te acechan no entren a tu vida. Porque déjame decirte, querido amigo, que si eres creyente o no creyente, tienes enemigos. Pero cuando tú empiezas a hacer lo malo y tú empiezas a darle la espalda a Dios y caer en idolatría, tan sencillo como que Dios retiene esa mano que tenía para retener al enemigo, esa providencia que era la que te cuida a ti, Él la retira y permite que tu enemigo se fortalezca. Grábate la palabra de este rey pagano, Eglón. Eglón va a representar en este estudio un enemigo que te acecha. Puede ser una persona, puede ser un estado de ánimo, puede ser una depresión, puede ser una enfermedad. Hay algo que en esta historia lo vamos a llamar, como dice el nombre pagano del rey de Moab, Eglón. Jehová fortaleció a Eglón contra Israel. Ahora, ¿por qué Dios fortalece a mi enemigo? ¿Por qué permite Dios en su providencia que ese enemigo que me acecha se fortalezca y empiece a tramar en mi contra? Muy bien,
Tenemos que conocer el carácter de Dios. La Biblia dice en Hebreos 12:6 que Dios al que ama disciplina y azota a todo aquel que tiene por hijo. Y quiero que sepas que es mejor recibir la disciplina de Dios que el juicio y la ira de Dios. Si Dios te está disciplinando y está permitiendo que un enemigo se fortalezca, hay una función santa y sabia en esto. Es mejor que Dios te discipline, así te duele, a que Dios te entregue como lo hacen los primeros capítulos de Romanos. Dios los entregó, ya no los disciplina, ellos van directo a la condenación eterna. ¿Y cuál es esa intención de la disciplina de Dios? No es destruirnos. La intención de la disciplina de Dios es producir arrepentimiento en nuestras vidas. Dios permite que se fortalezca Eglón, un enemigo, porque yo estoy haciendo lo malo. Yo estoy siendo un idólatra. Yo estoy llevando una vida dándole la espalda a Dios. Y esto es una bendición. Dice el Salmo 94:12. Bienaventurado el hombre a quien tú, corriges. Significa Dios. Somos dichosos si Dios nos corrige, porque ¿qué puede ser peor? ¿O qué es peor que la corrección de Dios a pesar de que causa dolor? Que Dios nos entregue. Que Dios no trabaje más por nosotros, con nosotros, no nos discipline, no nos ayude a fortalecer el carácter. La Escritura dice, tomen por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas, porque esa prueba va a producir, ¿qué? Paciencia. Entonces somos esa oveja descarriada que tiene un pastor y el pastor se está dando cuenta de que esa oveja está siendo idólatra. Esa oveja tiene muchas preocupaciones en su cabeza y está dándole la espalda a su pastor, y su pastor no se va a quedar con brazos cruzados. Seguimos leyendo. Ahora dice que Eglón, Jueces 3:13, juntó consigo a los hijos de Amón y Amalec, y vino e hirió a Israel, y tomó la ciudad de las palmeras. Versículo 14. Y sirvieron los hijos de Israel a Eglón, rey de los moabitas, 18 años. Hermano, un creyente está en guerra en todo momento. Basta con que te descuides en idolatría, basta con que te alejes de Dios y te separes de Dios para que empiece a fortalecerse un enemigo. Pero lo interesante de esto es que ese enemigo llamado Eglón juntó consigo a Amón y a Amalec. ¿Cómo yo puedo traer eso al presente? ¿A ti no te ha pasado que hay un momento de tu vida donde todas las adversidades caen al mismo tiempo? Problemas en tu casa, problemas con el matrimonio, problemas con la familia, problemas económicos, problemas con los hijos, problemas en tu mente. O sea, en simultáneo son ataques, son misiles que buscan ¿qué? Llevarte a la esclavitud. Y antes de llevarte a la esclavitud, robarte la bendición que ya Dios te dio. Eso significa cuando Eglón se juntó con Amón y Amalec, bueno, la enfermedad se juntó con la traición se juntó con la depresión se juntó con el desánimo, todo al mismo tiempo, y dice la Escritura, tomaron la ciudad de las palmeras. ¿A qué ciudad se refiere? A la ciudad de Jericó. ¿Y por qué digo que te roban la bendición? Porque la ciudad de Jericó, un libro antes, en el libro de Jueces, Dios le entregó a los hijos de Israel de una forma providencial. Marchen, denle vueltas, alaben, y los muros de Jericó se cayeron
y tomaron la ciudad. Fue una bendición de Dios. Dios te bendice. Dios te bendice. Tú le das la espalda a Dios. Empiezas a seguir a Baal, a Asera, a Astarot. Empiezas a seguir tu nombre, tus preocupaciones, tus afanes. Empiezas a tener una mente llena de ansiedades. Dios se retira esa mano providencial que está sustentando tu protección. Se fortalece Eglón. Eglón se une con Amón y Amalek y te roban la bendición. ¿Y cuál es la conclusión? Sirvieron los hijos de Israel a Eglón, rey de los moabitas, 18 años. Terminas en esclavitud, siendo esclavo de tu enemigo. Este ciclo que nosotros acabamos de leer en estos 3 versículos es un ciclo donde todos somos propensos a caer en la vida de fe. Es tan fácil descuidarse, es tan fácil descuidar la relación que tenemos con Dios que todos podemos caer en este ciclo de esclavitud donde llegaron nuestros enemigos y saquearon nuestras bendiciones. ¿Y por qué yo estoy tan seguro de esto? Porque la Biblia lo dice y porque yo lo veo con mis ojos. Yo veo cómo la gente está totalmente distraída. Yo veo cómo Dios está hablando en este tiempo y nosotros queremos levantar nuestros propios libertadores. Pero ya vamos a hablar de esto. Vamos a continuar leyendo nuestro texto inicial. Acuérdate, estamos en Jueces 3. Vamos a seguir leyendo ahora el versículo 15. Ya sabemos que cayeron en esclavitud 18 años. ¿Qué sucede si yo me encuentro ahí? Oye, tú me estás hablando, Ivaniza, y yo me siento identificado. Yo estoy ahí, yo estoy siendo esclavo de mis enemigos, de depresiones, de traiciones, desesperaciones, todo al mismo tiempo. Muy bien, la Biblia nos dice qué hacer. Versículo 15. Y clamaron los hijos de Israel a Jehová. Y Jehová les levantó un libertador, a Ahot, hijo de Gera, benjamita, el cual era zurdo. Y los hijos de Israel enviaron con él un presente a Eglón, rey de Moab. Si usted tiene su Biblia y a usted le gusta resaltar su Biblia, usted en Jueces 3:15 resalte la palabra clamaron. Porque clamar es algo más profundo que una oración. Cuando yo estoy clamando, implícitamente en ese clamor está el arrepentimiento, la fe, el estado de reflexión donde yo reconozco mi pecado. Señor, yo he sido un idólatra. Yo te pido perdón porque te he dado la espalda, me he separado de ti. Es más, he tomado decisiones y no te tomo en cuenta. He olvidado tu nombre. Eso es un clamor cuando tú lo haces con toda la intención. Cuando tú estás como ese siervo que brama, sediento por una respuesta de Dios. Tú clamaste y Dios levanta un libertador. Esto es importantísimo. Tú no eres el libertador. Cuando te dicen es que tú eres el libertador, cuando yo escucho falsos profetas que te dicen despierta el tigre que hay en ti, tú todo lo puedes, eso es un lenguaje antropocéntrico, donde ponen al hombre en el centro. No. Nosotros estamos hablando en un lenguaje teocéntrico. Dios es el centro. Yo me separé de Dios, Él en su providencia que sostenía mi protección la retiró. Un enemigo se fortaleció, me robó la bendición, caí en esclavitud. Ahora yo estoy clamando a Dios porque yo no puedo salir de la esclavitud solo. Él levantó un libertador, a Ahot. El juez aquí se llama Ahot. ¿Cuál es mi libertador en el presente? En la palabra juez se traduce libertador, también se traduce en algunas partes de la escritura salvador. ¿Cuál es mi salvador? ¿Cuál es mi libertador? Mi libertador no es Simón Bolívar.
¿Por qué? Porque Él nos libertó, pero en el presente muchos claman libertad. Mi libertador es Jesucristo. Él es mi libertador. Yo tengo que reconocer en mi pecado que Dios me dio libertad a través de Jesucristo. Él hizo la obra redentora. Él me libertó. Él me salvó. Él pagó mi deuda. Soy yo el que no lo estoy tomando en cuenta. Son mis acciones las que demuestran que yo me olvidé de Jesucristo, pero Él está ahí. Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Él es la puerta. Él es el camino, la verdad, la vida. Yo tengo que volverme a mi libertador. Ahora, este libertador que se llama Ahod en la Escritura, hay unas características que la Escritura permite que podamos comprender de él que nosotros, si no estudiamos, no sabríamos cuál es el sentido por el cual, por ejemplo, dicen que era zurdo. Dicen que venía de la tribu de Benjamín y la palabra Benjamín significa hijo de la mano derecha. Pero ese hijo de la mano derecha resulta que era zurdo. Y la palabra zurdo literalmente en el hebreo significa impedido de la mano derecha. Aquí empieza el autor a tener un juego de palabras por sátiras que van a empezar a salir a colación, pero yo quiero quedarme en este momento para no detenerme en las sátiras, en la palabra que era zurdo. ¿Por qué? Porque la palabra en el hebreo de zurdo es iter y significa atado o impedido. Yo sé de lo que está hablando porque yo soy zurdo. Y yo recuerdo que cuando yo era niño y yo iba a clases y tenían pupitres para derechos. Entonces, cuando yo intentaba escribir con mi mano zurda, pues mi brazo se cansaba, mi codo no tenía con qué apoyarse, mi hombro se agotaba, mi espalda se agotaba, únicamente porque no contaba con esa madera que era para los pupitres de derechos. Entonces yo sé lo que implica ser zurdo y nacer en un mundo de derechos. Y en ese tiempo de los jueces, ser zurdo era algo como una anomalía, era un defecto, era un impedimento. Por eso buscaban de que los zurdos entrenarlos y invertir mucho tiempo en ellos para que sean ambidiestros. ¿Por qué? Porque era algo raro, era una rareza. No era algo común. Ahora, llama la atención que Jehová dio la liberación a los hijos de Israel mediante lo que su misma sociedad consideraba una debilidad o un defecto, un zurdo. Ahora, ¿de qué nos habla esto? ¿Por qué un zurdo si vemos que el poder era la mano derecha? Por ejemplo, en Éxodo 15:6 dice, tu diestra, oh Jehová, ha sido magnificada en poder. Tu diestra, oh Jehová, ha quebrantado al enemigo. ¿Por qué si es la derecha la que representa el poder, la fuerza, la firmeza? ¿Por qué levanta un zurdo? Y un zurdo que viene de la tribu que se llama hijo de la mano derecha. Para yo poder comprender esto que está sucediendo aquí, yo tengo que irme a 1 Corintios 1:21, que dice así: pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. La locura de la predicación. Hermano, Dios es providente. Él, si va a cumplir su propósito, puede valerse de cualquier medio. No importa si es racional o no es racional. Él puede emplear cualquier medio para llevar a cabo su plan. Él sostiene todas las cosas, puede echar mano de cualquier cosa y tiene una creatividad. Tiene una forma de sorprenderme y de sorprendernos fascinantes.
¿Por qué la locura de la predicación? Porque mientras algunos buscan señales y otros buscan sabiduría, predicar el evangelio para muchos es locura. ¿Cómo es eso que yo para entrar al cielo entro por gracia, porque por gracia soy salvo, no por obras? Pero si yo me la paso regalando arepas, regalando chaquetas, yo atiendo a los viejitos, yo tengo el cielo ganado por mis acciones. No, no, no. Tú tienes una vida altruista, pero eres igual de pecador que todos los demás. Es difícil comprender esto, pero Dios en su providencia así lo dispuso. Primera de Corintios 27 en adelante. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. ¿Usted quiere liberación por lo que está pasando ahorita? Recuerde, Dios en su providencia escogió lo necio, lo débil, lo vil, lo menospreciado, lo que no es. Agradó a Dios la locura de la predicación. Entonces somos nosotros los que complicamos la situación. Somos nosotros los que subestimamos la forma que Dios dictaminó, sentenció para obtener la liberación. Cree y serás salvo. Arrepiéntete de tus pecados. Llega a la presencia de Dios y si no lo entiendes, Señor, yo no lo entiendo, enséñame tú, yo creo en ti. Yo creo en ti. Qué interesante es esto. Qué interesante cómo ese patrón está incluso en el juez Ahod. Imagínate por un segundo cómo creció Ahod siendo zurdo en un mundo de derechos, donde la diestra representa el poder. Pero ahí Dios estaba fortaleciendo un carácter. Ahí Dios estaba estaba preparando un hombre osado, un hombre valiente, un agente secreto que está a punto de darle libertad a un pueblo a través de las debilidades. ¿O es que no leíste el aguijón de Pablo? Oye, 3 veces te he pedido, Dios, que me retires este aguijón. No, bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad, dice Dios. Entonces Pablo comprende que cuando él es débil, es fuerte. Yo tengo que reconocer que las debilidades me permiten crecer en dependencia de Dios. Pero yo quiero huirle a eso. Yo tengo una anomalía, un defecto y yo lo quiero esconder. Yo quiero entrenarme para hacer otra cosa. ¿Por qué? Porque no me gusta eso. Pero Dios escogió lo necio, lo vil, lo débil, para que veamos nosotros que no somos nosotros, sino que es Dios. Así como este zurdo va a enfrentarse a Eglón. Vamos a continuar con la historia. Después de que dice la Escritura, para nuevamente entrar en la historia, que los hijos de Israel clamaron a Jehová, Dios levantó un libertador, a Ahod, que era benjamita, que era zurdo. Entonces, como él era zurdo, y yo me atrevo a pensar de que no representaba una amenaza, él crea un puñal de 2 filos y ese puñal se lo esconde en su muslo derecho. La guardia del rey siempre revisaban y estaban pendientes al muslo izquierdo, porque los derechos sacaban la espada del lado izquierdo. Pero de alguna forma sorprendente, Ahod, como no representaba una amenaza, pudo esconderse un puñal, pudo estar cerca del rey, entregar el tributo, alejarse del rey, volver al rey y decirle que él tiene algo secreto que decirle y pescar al gordo Eglón por la curiosidad. Por la curiosidad.
Este rey Eglón era obeso. Y cuando Ahod le dice, tengo algo que decirte, tengo un mensaje secreto que decirte, él lo lleva, saca a todos y el rey se queda únicamente con Ahod. Quiere decir que el rey no veía a este hombre como una amenaza. Nadie sabía que tenía escondido un puñal. Ahora sigamos leyendo Jueces 3:20. Y se le acercó a Ahod, estando él sentado en su sala de verano. Y Ahod dijo, tengo palabra de Dios para ti. Él entonces se levantó de la silla. Entonces alargó Ahod su mano izquierda y tomó el puñal de su lado derecho y se lo metió por el vientre. De tal manera que la empuñadura entró también tras la hoja. Y la gordura cubrió la hoja porque no sacó el puñal de su vientre. Y salió el estiércol. Imagínate esa escena tan dantesca. El rey Eglón era tan gordo que cuando Ahod saca el puñal y se lo clava y queda en el vientre, literalmente la escritura dice que al rey se le salieron las heces, se hizo pupú. Entonces yo la primera vez que leí esto en la escritura, yo decía, oye, yo estoy leyendo bien. Porque dice la escritura en 2 de Timoteo 3:16 que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. Entonces yo, tomando en cuenta esta porción de la escritura que habla que toda la escritura es útil para enseñar, yo decía, ¿qué necesidad tengo yo de imaginarme a un gordote que se hizo pupú encima porque le clavaron un puñal? ¿De qué forma esto me puede enseñar a mí? Pero si nosotros empezamos a encontrar el carácter de Dios en esto, nos sorprende. Nos sorprende ese Dios que sostiene y que entreteje cualquier cantidad de variables para llevar a cabo su propósito. ¿Por qué razón es importante esta frase? ¿Por qué razón es importante que el Espíritu haya permitido con lujo de detalles saber qué fue lo que pasó? Sigamos leyendo. Y salió Ahod al corredor y cerró tras sí las puertas de la sala y las aseguró con cerrojo. Cuando él hubo salido, vinieron los siervos del rey, los cuales, viendo las puertas de las salas cerradas, dijeron, sin duda, él cubre sus pies en la sala de verano. Y habiendo esperado hasta estar confusos, porque él no abría las puertas de la sala, tomaron la llave y abrieron. Y he aquí su señor caído en tierra, muerto. Mas entre tanto que ellos se detuvieron, Ahod se escapó. Y pasando los ídolos, se puso a salvo en Seirat. Leemos ahora de atrás para adelante. Mientras tanto que ellos se detuvieron, la guardia del rey se detuvo, y como la guardia del rey se detuvo, permitió que Ahod, el juez que Dios levantó, pudiese escapar. Ahora, ¿por qué razón la guardia del rey se detuvo y estaba distendida y no percibía una amenaza? Vamos ahora del versículo 25 al 24. Ellos dijeron, sin duda el rey cubre sus pies en la sala de verano. Esto es un eufemismo. Quiere decir, ellos pensaron, el rey está defecando. Sin duda, el rey está defecando, está haciendo pupú. Ahora, ¿cómo llegaron ellos a esa conclusión que les permitió que ellos se distendieran y se detuvieran y gracias a eso se escapó Ahod? Por el olor fétido. Olía mal. Era un rey obeso. Ese olor traspasaba la puerta y ellos dijeron, está defecando. Vamos a dejar el rey en su privacidad. Ahora, ¿cómo ellos llegaron a esa conclusión con ese olor fétido? Porque el versículo 22 dice que cuando le clavaron el puñal, se le salió el estiércol.
Y gracias a que se le salió el estiércol, generó un mal olor. Y gracias a ese mal olor, la guardia del rey pensaban que el rey estaba haciendo pupú. Y cuando la guardia del rey pensaba eso, le permitió que Ahod se escapara. Esto habla de la providencia de Dios. Dios puede valerse de cualquier medio. Es más, la providencia de Dios es tan inescrutable que puede valerse de las heces fétidas de un rey muerto para darle tiempo a su libertador para que se escape. Inescrutable su pensamiento. ¿Quién puede crear una estrategia como lo hace Dios? Nadie. ¿Quién puede darle una utilidad a algo tan putrefacto como las heces para permitir que piense esto y que salga el libertador Ahod? Nadie, solamente Dios, porque en su providencia Él orquesta todo, Él organiza todo. Él ya sentenció que Él levantó un rey. Él escuchó el clamor de los hijos de Israel y levantó a Ahod y lo viene fortaleciendo. Es oportuno leer Romanos 11:33. Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Ahora, es interesante que la Biblia describe al rey Eglón como alguien gordo, obeso. Y recuerda que yo te dije que Eglón puede representar a un enemigo, una enfermedad, algo que te acecha, un estado de ánimo que se engorda por tu pecado, porque él se engordó por todas las riquezas y todo lo que le empezó a robar al pueblo de Dios. Así como Eglón se engordó de esa forma, tu pecado se empieza a engordar y tu enemigo se empieza a engordar, mejor dicho, por tu pecado. Si tú tienes un estado de ánimo que te está haciendo daño, y tú no decides clamar a Dios, sino que estás buscando por tus propios medios, porque subestimas la salida de Dios, tú estás engordando a tu enemigo. Engordando a tu enemigo y se hace más gordo y más gordo y más gordo. Pero si yo clamo a Dios y comprendo que Él sostiene mi vida, que Él sostiene a mis enemigos, que Él puede darle libertad a los cautivos, yo no tengo que planificar mucho, yo lo único que tengo que es estar cerca de su presencia. Él se va a encargar de una forma sorprendente de darnos libertad. Y cuando Él lo hace, no queda la menor duda que nosotros debemos de callar y darle gracias a Dios, sorprendernos de su providencia, de su maravilla. Yo lo he vivido. Hermano, hay muchas cosas que yo en este tiempo yo no puedo decirte, pero si algo puedo resumir es: Dios me ha librado de las garras del enemigo de forma sorprendente y providencial. Él ha hecho cosas que yo reconozco y digo: Señor, yo nunca hubiese pensado esto, benditos sean tus pensamientos. Qué bueno es saber que tus caminos no son mis caminos y que tus pensamientos no son mis pensamientos. Jamás me hubiese pasado esto por la cabeza. Pero si yo confío en Él, Dios es capaz de incluso utilizar un olor fétido para darle libertad y permitir que Ahod se escapara. Como punto final, vemos que luego de esta hazaña, Ahod toca el cuerno en el monte de Efraín, grita que Jehová ha entregado los enemigos a los moabitas en nuestras manos, matan a más de 10,000 hombres moabitas, pero es interesante que dice en Jueces 3:30, así fue subyugado Moab en aquel día bajo la mano de Israel, y reposó la tierra 80 años. En el libro de los Jueces, este es el periodo de paz más
extenso. Y ese periodo de paz fue extenso por lo radical y contundente de la respuesta. No coquetearon con el enemigo, tan sencillo que le clavaron el puñal. Y muchas veces nosotros nos acercamos al enemigo para intentar negociar, intentar agradar, intentar congraciar con el enemigo, pero no es de esa forma. La tierra descansa cuando clamamos a Dios, reconocemos que hemos sido idólatras, que le hemos dado la espalda a Dios, que hemos olvidado a Dios y Él levanta un libertador. Él ya lo levantó, Jesucristo. Jesucristo nos da libertad. Jesucristo también tiene esa forma providencial de actuar en nuestras vidas. Quiero finalizar con Romanos 11:36, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Padre, gracias, Señor. Gracias, Dios, por recordarnos a través de esta historia real que muchas veces nosotros nos enfrentamos a enemigos obesos que están siendo alimentados por nuestro pecado. Que muchas veces tú dejas de sostener nuestra protección para recordarnos que tú al que amas disciplinas. Que a ti te agradó, Señor, traernos la salvación por medio de la locura de la predicación. Que a ti te plació escoger lo débil, lo que no es, lo necio, lo menospreciado, para recordarnos que tú eres un Dios providente y tú puedes valerte de cualquier medio, Dios. Para recordarnos que no es a través de nuestras acciones, ni de nuestra inteligencia, ni de nuestras estrategias, sino es habitando en tu presencia. Tu palabra dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Esta historia nos recuerda que tu palabra es verdad. Esta historia, Señor, nos ayuda a conocerte más y a sorprendernos de tus atributos, Señor. Si alguna de la persona que está escuchando este mensaje está en esclavitud, ha engordado a su enemigo, bríndales oportunidades para que puedan clamar a ti, para que recuerden que ya tienen un libertador y es nuestro Señor Jesucristo, para que vayan a tu cruz, para que puedan pedirte perdón y reconocer que tú eres un Dios grande en misericordia. Gracias, Señor, por dejarnos tu palabra. Gracias por el alma que escucha. En tu nombre poderoso. Amén.